Hola, mi nombre es Causo Catalina y junto a mis compañeros Yanini Matías, Carranza Paula, Blanche Ariadna y Caraza Victoria, hoy queremos contarle una problemática que afecta a nuestra sociedad y la solución que proponemos para poder enfrentarla. Este trabajo está orientado a la resolución de desafíos planteados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, la ODS. En particular al número 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura. A través de esta propuesta, no solo buscamos dar una respuesta a una necesidad en concreto, sino también aportar ideas innovadoras que promueven un desarrollo más sostenible y equitativo en lo que es nuestra región. Bueno, hola, me llamo Ari y yo voy a encargarme de hacer la parte de la presentación del problema que elegimos con nuestro grupo. De todos los que habíamos preseleccionado, el que terminamos eligiendo es el problema de las inundaciones en la zona de las sierras y más específicamente en pueblos de las sierras chicas. La razón por la que elegimos esta problemática es porque todos en mi grupo fuimos afectados en mayor o menor medida por esto, ya que vivimos cerca de la zona o en algún momento nos quedamos, en algún periodo de nuestras vidas, en alguno de los pueblos que están por ahí. Y el que elegimos específicamente es Unquillo, que está conectado cerca de la zona de Río Ceballos, El Cipuedes, Mendiola, Villa Allende, etc. Ahora lo que voy a hacer es pasar a hablar de los factores o de por qué se genera más específicamente este problema. Las causas se dividen en dos, las naturales y las antropomórficas. Las antropomórficas tienen que ver con la intervención humana sobre lo que es las sierras en general y más específicamente sierras chicas, que nosotros el pueblo que elegimos para arreglar el problema o proponer una solución es Unquillo. Y los otros tienen que ver con factores naturales, o sea, con las condiciones geográficas de acá de la zona. Los factores naturales son tres y el primero tiene que ver con que las sierras chicas y Unquillo, en ese conjunto de pueblos, están ubicados en una zona de la pendiente de las sierras a donde va a parar todo el agua. Es decir, la tormenta cae en una zona más alta y de ahí todo el agua baja hacia los pueblos, los barrios y los countries, etc. Y todo el agua se acumula ahí. Después está también el hecho de que el suelo tiene muy baja permeabilidad, es decir, que no tiene una muy buena capacidad de absorción del agua, lo cual facilita obviamente que haya más inundaciones. Y la tercera causa, que es también una muy importante, es que cuando la tormenta pasa por esta zona está en su punto más crítico, es decir, la cantidad de agua que puede llegar a caer en el centro de Córdoba también provoca inundaciones, pero no es la misma cantidad que cae en las sierras, porque acá es cuando la tormenta está, como dije recién, en su punto más crítico y suele liberarse más agua y por lo tanto las inundaciones son peores. Después, los factores antropomórficos tienen que ver con la intervención humana. El primero y el más importante es el hecho de que la urbanización se ha expandido hacia estos lugares. Hace aproximadamente 30 años empezó a haber como una movida muy fuerte en Córdoba, donde las personas, en su mayoría de clase media a alta, estaban cansados de vivir en la ciudad, de la vida agobiante y caótica que eso puede conllevar, y empezaron a mudarse a zonas buscando un contacto mayor con la naturaleza, básicamente una vida más calmada. Y ahí fue cuando las inmobiliarias vieron una oportunidad de inversión, un mercado que no tenía una necesidad satisfecha, y decidieron empezar a buscar terrenos por acá, por la zona de Sierras Chicas, para empezar a construir barrios privados y countries en su mayoría. Y con esto vinieron ciertas intervenciones. La mayor es el desmonte. Empezaron a sacar los árboles y a levantar el pasto que había para crear un terreno apto para poder construir todas estas viviendas, y esto lo que hizo fue empeorar el tema de la baja permeabilidad del suelo. El suelo, cuando tiene pasto y crecen plantas, tiene mayor capacidad de absorber el agua porque los nutrientes esos les sirven a las plantas. Pero si uno se deshace de todo eso y solamente deja tierra y terreno baldío para construir casas, la permeabilidad del suelo se va. Bueno, ahora voy a hablar del último factor antropomórfico, que es igual de importante que los anteriores y tiene que ver con la falta de una infraestructura adecuada en toda la zona de Sierras Chicas y claramente también en Unquillo. Este es un problema que no solamente afecta a los country o a los barrios privados, sino que también afecta a los pueblos que existían antes, es decir, Unquillo, Mendiola, Villa Allende, antes de que vinieran y se hicieran todas estas nuevas instalaciones urbanas. El tema con los barrios en su mayoría es que, para empezar, no hay un sistema de canaletas o de cloacas que filtre el agua adecuadamente. También en las zonas de ríos o arroyos, en los diques, donde el agua se suele desbordar y contribuir a las inundaciones, no hay un sistema de contención apropiado. Entonces esas dos cosas agravan un montón la situación. Pero no solamente eso, sino que en la mayoría de estos pueblos, como por ejemplo en Unquillo, en Mendiola, en Cipuedes, hay muchas zonas que quedan desprotegidas porque no tienen calles de asfalto. Si bien el asfalto no absorbe el agua de la misma manera que puede ser el pasto y tampoco es algo positivo, el hecho de que haya calles de tierra en un montón de estos barrios, como por ejemplo en el mío, hace que el agua al caer obviamente genere barro y se vuelve directamente una zona peligrosa o riesgosa para estar, porque podés pisar en una parte y
hundirte directamente. Eso contribuye todavía más al desastre y al caos que desata una inundación, porque al menos en una calle de asfalto tenés un terreno sobre el cual pararte. En cambio, cuando se juntan la tierra y esas cantidades masivas de agua, uno no sabe a dónde puede pisar, no puede andar con el auto, no puede hacer absolutamente nada porque nunca estás seguro de en qué terreno te estás metiendo. Y hay countries y barrios privados que claramente tampoco tienen un sistema de filtrado ni de cloacas. Y esta no es una falla que tenga que ver solamente con los inmobiliarios o las personas, las desarrolladoras que han puesto estos nuevos como asentamientos urbanos acá. Tiene que ver con el hecho de que los gobernadores, tanto provinciales como municipales de cada zona, no hicieron en ningún momento ningún esfuerzo para equipar a estas poblaciones a lo largo de la historia contra las inundaciones. O sea, digamos, toda esta zona está desprotegida históricamente y no ha recibido mucha atención por parte del gobierno. Y ahora que llegaron los countries y los barrios privados, recién se le está empezando a prestar más atención. Pero esta es una negación que tiene que ver ya con lo político, que viene pasando desde hace un montón de años. O sea, prácticamente desde que estos pueblos se fundaron. Todos estos factores que dije anteriormente, los antropomórficos y los naturales, se juntan y hacen que las sierras de por sí no sea una zona recomendable para vivir, pero por la negligencia de las autoridades, de las inmobiliarias y de las desarrolladoras, este tema se agrava porque las poblaciones quedan completamente desprotegidas y nadie les advierte del riesgo que conlleva vivir acá. Hola, me llamo Matías Giannini y voy a hablar acerca de la solución al problema de la inundación en todas las sierras, más específicamente en Unquillo. La solución o propuesta que proponemos es la creación de canaletas de cemento en los costados de las calles. Estas zanjas revestidas o estas canaletas revestidas con cemento permitirán canalizar el agua de la lluvia de manera eficiente y eficaz, evitando la erosión y el arrastre de la tierra y también una reducción de las inundaciones. Justamente toda esa agua sería dirigida hacia la planta potabilizadora de La Calera, que abastece tanto a Unquillo como a otras localidades cercanas. Esa sería la propuesta para la solución. Bueno, luego tenemos la propuesta de valor. A partir de la solución previamente dicha, que es la construcción de canaletas de hormigón, logramos dos beneficios principales. El primero es reducir el impacto de inundaciones, protegiendo las casas y pertenencia de los vecinos. Y el otro beneficio es reutilizar el agua recolectada, no para consumo humano, sino justamente una vez purificada puede destinarse al riego, al consumo en hogares y a escuelas, o como recurso para los bomberos en el caso de las sequías en verano por el tema de los incendios. Así convertimos un problema justamente en una oportunidad sostenible. Eso sería lo que es la propuesta de valor. Mi nombre es Victoria Caraza y en nombre de nuestro equipo quiero invitar a autoridades, instituciones y vecinos a unirse a este proyecto. Con su apoyo podemos transformar las lluvias en una fuente de vida en lugar de una amenaza. Sumémonos para construir un Unquillo más seguro, más sustentable y preparado para el futuro.